Dios les bendiga, hermanos. Aquí seguimos ya con la segunda parte de este tema. Al principio les dije que era el 9 y es el 8. Me dice Clara, ya me hice yo bolas con tantas partes. Pero bueno, vamos a retomar rápido para aprovechar el tiempo porque la hora pasada se fue muy rápido. Estábamos viendo, hermanos, en Lucas capítulo 14, en el versículo 25, cómo Jesús nos dice que puede ser un gran peso también el amar más a alguno de nuestros amigos o familiares que al mismo Dios. Veíamos en el ejemplo anterior que le dijo, te voy a seguir, pues ya cuando se muera mi papá. Entonces Jesús en este ejemplo, hermanos, pone, y les decía, y quiero subrayarlo otra vez, a Abraham lo primero que se le dice es vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora hay mucha gente que puede interpretar, cuando te haces cristiano tienes que olvidarte ya de tus papás, de tus hermanos, de no, eso no es cierto. Hay que honrar a los padres, la esposa se debe sujetar al marido, el marido debe amar a su esposa, educar bien a los hijos, honrar a los padres, todo eso sigue. Entonces, ¿a qué se refiere o a qué me refiero con que puede ser un peso? Bueno, debemos marcar esa línea con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros familiares, de que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Porque a veces la pareja, por ejemplo, uno de los dos cree, el otro no, y uno dice, no vayas, quédate conmigo, y el otro dice, bueno, me quedo, y ya se quedan, y eso es un peso que al final de cuentas va a estorbar y no va a ayudar a que se termine la carrera. Repito, no estoy diciendo que ya no vean a sus papás y que dejen a su pareja, no es eso. Simplemente es marcar la línea de decir, yo voy a seguir a Cristo, te guste o no te guste, es una decisión personal que debes de respetar y pues ni modo, ¿verdad? A la abuelita que se pone triste porque ya no eres guadalupano y a todos esos, ahí está, hay que quitarnos ese peso. Si vamos a ir a la reunión, vamos a ir a la reunión. ¿A dónde vas? Pues a un lugar, vamos a ir a comprar unas cosas a Chedraui. No, vamos a estudiar la palabra de Dios, porque la necesitamos. Así, bueno. Lucas, vamos a ver otro ejemplo de estos pesos que nos dice la Biblia que nos debemos quitar. Lucas capítulo 8, versículo 14, está dando la parábola del sembrador, está diciendo de la semilla que cayó junto al camino, de la semilla que cayó en pedregales, y aquí en el versículo 14 dice, la que cayó, o sea la semilla, entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados, el peso los ahoga, de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ahí está otros pesos que nos debemos de quitar. Los afanes, las preocupaciones y las riquezas y los placeres de esta vida. No, es que a mí me gusta ir con mis amigas y a mí me gusta andar allá y a mí me gusta ir acá a estos lugares donde venden cerveza y a mí me gusta pues yo lo que quiero es hacer dinero. Yo me acerqué a Dios para que me ayudara a hacer dinero, o las preocupaciones, todo eso dice quítatelo porque son pesos que no te van a dejar avanzar en la carrera. Lucas 12 versículo 13 al 15 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Andaba preocupado por sus asuntos. Y Jesús le dice, ok, me dices maestro, ¿quieres que yo te guíe? Lo primero que te voy a decir es, quítate ese peso. Ya no estés peleando, pero que es mía, y que a mí mi papá me dijo, y que lo debía partir en partes iguales, y él no quiere, que es un peso que un cristiano no puede llevar, que se tiene que deshacer de él, porque tarde o temprano eso se va a convertir en un estorbo, en amargura, y va a tropezar la persona si no se deshace de eso. Dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo.
Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros o sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, es decir, le dijo: yo no tengo aquí, yo no vine a eso. Yo no estoy ahí para que, a ver, pues vamos con tu hermano y vamos a decirle que firme aquí un papel y que... No, Jesús no vino a andarse metiendo en esas cosas. Dice el versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. Y se olvídate ya de eso. No, que mi hermano, que ya olvídate de eso. Que ese terreno era mío y olvídalo. Si no perdonas a gente que te hizo daño en el pasado, si tienes rencor porque alguien no te dio un pedazo de terreno que era tuyo y te cargas de un montón de cosas, no vas a poder llegar a la meta. Lo primero que dice Pablo para nosotros, el autor, me quedo con la idea de que casi todas las epístolas las escribe Pablo, y dice: quítense el peso, despójense del peso. Y luego dice, hermanos, y del pecado que nos asedia, o el pecado que nos envuelve, o el pecado que nos enreda, el pecado que nos hace caer. La epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, dice, hablando del pecado, dice: quítate el peso. Ya vimos cosas que son peso: amar más a alguien o a algo que a Dios, alguna cosa que nos impida seguir, alguna persona que nos detenga, que nos sea de tropiezo, el vivir sin perdón, sin perdonar, más bien amargados, el miedo, el pensar todo el tiempo y querer estarse regresando al pasado, que ya nunca va a volver, ya pasó. Todas estas cosas, la avaricia, el estarse peleando por cosas, el querer hacer riquezas, el estarse preocupando todo el tiempo de muchas cosas. Dice: quítense todo esto y quítense también el pecado, obviamente. Efesios 4:31 dice: quítense. No dice Dios les quitará, no dice el pastor le quitará, no dice con el tiempo se les irá quitando, dice quítense ustedes. ¿Cómo se hace? Bueno, pues gradualmente. Ya sabemos que tenemos la inercia de la carne por el pecado, pero en la medida como nos sea posible, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hebreos, ahí mismo estamos leyendo el 12, pero el 14, fíjense lo que dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es decir, tenemos que correr conforme a las reglas, como estando en paz con todos, estando en santidad, no permitiendo que broten en nosotros raíces de amargura, resentimientos contra personas o contra familiares que Dios pudo usar, y eso lo vamos a ver en otro estudio, con un propósito en nuestras vidas, que al no entenderlo, pues crecemos resentidos. Bueno,
Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera, hermanos, es toda la vida. La meta es Cristo. Cuando seamos separados del cuerpo, llegamos. Cuando venga Cristo, llegamos. Mientras no hemos llegado. La carrera, de ahí viene de una palabra griega, hermanos. Carrera, viene una palabra griega, agna. Es la carrera. Es de donde viene nuestra palabra agonía. Agna, carrera, agonizante. Se puede referir a una carrera, a una pelea, a una batalla. Es la palabra agna, carrera, agonizante, agonía. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante, Pablo le hace mención a los corintios también de la vida cristiana como una carrera. Y les dice lo siguiente: no saben, dice, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todos corren, dice, pero nada más uno se va a llevar el premio. Tú corre para llevártelo, porque puedes correr en vano, dice Pablo en una de las epístolas a los Gálatas. Dice, de tal manera que lo obtengáis, dice el 25, todo aquel que lucha, fíjese, y está hablando de agna, está hablando de agonía, está hablando de una carrera, está hablando de una competencia, de algo que cuesta esfuerzo, de algo que se hace obteniendo una recompensa al final. Porque lo que estamos haciendo, la vida cristiana, nos va a dar un galardón al final, una recompensa, una corona, la salvación. Dice todos, déjenme lo leo, está en el 25, dice, todo aquel que lucha, está hablando otra vez en lo natural, de todo se abstiene. Fíjense, un corredor, si ven la vida de un corredor cuando son las Olimpiadas, de algún atleta de natación, de lo que sea, tienen una alimentación bien estricta, horas de sueño bien estrictas, tienen que dormir bien, tienen que comer bien y tienen que hacer diario ejercicios durante años y años y años, que no celebran ni sus cumpleaños, ni ven a sus papás, ni están en su casita, ni nada. Los atletas dicen, ¿quieres ser un medallista olímpico? Vamos a entrenar. Horas y horas y horas, esfuerzo, sudor, te duele, te cansas, no ves a tu familia y se abstienen de todo. ¿Para qué? Para recibir una medallita de oro que les cuelgan en el cuello, mientras los pasan en una ceremonia de premiación 5 minutos. Por eso luchan. Nosotros luchamos por algo más importante, hermanos. Pero así como ellos se abstienen y son disciplinados en el dormir, en el comer y en el ejercitarse, nosotros debemos ser disciplinados también. Debemos de mantener lo que es la oración, el estudio de la palabra, la predicación de la palabra, el estar orando unos por otros, ayudándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Debemos de disciplinarnos también, como los atletas. Dice, ellos, dice, de todo se abstienen. Ellos, refiriéndose a los atletas de los Juegos Olímpicos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Les ponían una coronilla, no me acuerdo de qué era, ahorita se me olvidó, pero era cualquier cosa. En nuestros tiempos, que una guirnalda de oliva, no sé qué les ponían en la cabeza. En nuestros tiempos les dan una monedita de oro más o menos de ese tamaño y se las cuelgan en el cuello. Es algo corruptible. Pero nosotros, dice, una incorruptible.
de ser la recompensa que Dios nos va a dar a los creyentes después de una vida de lucha, de haber resistido, de haber soportado, de haber sido disciplinados, hablando espiritualmente. Nos va a dar una recompensa que no se compara con los 5 minutos que ves al atleta y que le cuelgan un pedacito de oro en el cuello. Yo les pregunto ahorita quién fue el campeón olímpico de 400 metros del 2000, no sé, 8 o en qué año fueron las olimpiadas. Pues nadie va a saber, hermano, porque a todos se les olvida, lo vemos en ese rato, si México está entre los finalistas, pero se olvida después, aunque haya ganado. Entonces, lo de nosotros es algo mucho más serio, mucho más importante. Y dice Pablo en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo no estoy corriendo, dice, a lo loco, no corro para todos lados. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Está hablando metafóricamente, no es que Pablo se daba de latigazos, está hablando de que se disciplinaba a él mismo, no haciendo lo que su carne quería hacer, sino haciendo lo que Dios le mandaba. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No, dice, yo cuido que lo que estoy haciendo, seguir y permanecer y aguantar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Por eso esa gente que dice, yo tengo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100, dijo Cepillín, no importa cuántos años cumplas, lo que importa es que aguantes fiel hasta el final. Si tienes 30 de cristiano, pero a los 30 te amargaste, hasta ahí quedaste. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8, Pablo habla de que terminó la carrera, no después de 20 o 30 o 40 años en el ministerio, sino cuando sabía que le había llegado la hora de morir. En ese momento se acaba la carrera. Y hay que permanecer fiel hasta ese momento. Pero tú, sé sobrio en todo. Y fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo cuando está encarcelado y a punto de ser decapitado. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soporta las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones, hermanos? Si en la vida cristiana no hay nada. Nomás es ir a la iglesia y diezmas y Dios te da un montón y oras y Dios te da todo lo que quieres y te tiene bien apapachado. ¿No es así? No. Soportan las aflicciones, dice. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, Agnos otra vez ahí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hasta ese momento puedes decir que ya acabaste, hasta que te mueres. Por eso yo cuando oía gente que decía, no, nosotros hace 10 años éramos, y ahorita ¿por qué ya no? ¿Quién les dijo que hay jubilación cristiana? La jubilación cristiana es que conoces a los 20 años, a los 50 años ya laboraste 30 años en Cristo y ya te jubilas, ya no haces nada más que estar diciendo todo lo que hiciste. Uy, yo, al principio yo, antes yo. No, hay que seguir, hermanos. Hay que seguir. Fíjese. Vamos a entrar al verso 2. Pero antes de entrar al verso 2, aquí se va a empezar a poner bueno. Ojo.
La clave para aguantar la carrera, Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. La vida es una carrera y la clave para aguantarla es la paciencia. Y corramos, ¿con qué dice? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, aquí pasa una cosa muy importante. ¿La Biblia es inspirada por Dios? Sí. ¿La Biblia es inerrante? Sí. Pero la Biblia en el original. Y el original, el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y en el griego hay una palabra exacta para decir cada cosa. Y ya hemos oído muchas veces que por lo menos para decir amor hay 4 diferentes palabras. Uno dice en español, te amo abuelita, te amo esposa, amo a mis hijos, amo a mi perro, amo mi trabajo. Todo es la misma palabra, amo, 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 amo. En griego está eros, que es un tipo de amor, storgos, que es otro amor, filial, que es otro amor, ágape, que es otro amor. Cada palabra en el griego quiere decir algo específico y diferente. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque en el griego hay una palabra que se puso ahí, que se traduce por paciencia y que no se alcanza a entender el verdadero significado que tenía en mente el autor debido a la pobreza de nuestro idioma y a que no hay mucho entendimiento de lo que significa la palabra. Miren, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes se meten en internet a buscar la palabra paciencia en la Real Academia Española, en el diccionario, van a aparecer varios significados. Fíjense, el que aparece en segundo lugar dice capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Ese es un significado de paciencia. Cuando alguien está armando algo así chiquito, unos tubitos, unos pedacitos, dices, no hombre, este tiene una paciencia. Así usamos nosotros la palabra. Y cuando alguien no puede armar esas cosas, dice, no hombre, él no tiene paciencia. Que es la capacidad, dice aquí, para hacer cosas pesadas o minuciosas. Bueno, a eso no se refiere cuando dice que corramos con paciencia. No es la capacidad para hacer cosas pesadas y minuciosas. Otro significado del mismo diccionario, paciencia. Dice, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Paciencia, yo me espero hasta recibir. Bueno, en ese sentido, si esperamos hasta que venga Cristo, esperamos hasta recibir el cuerpo glorificado, si es esperar. Pero tampoco quiere decir eso exactamente la palabra que se puso por paciencia. Otro significado, lentitud para hacer algo. Lento. Y estás haciendo algo y lo haces despacito, despacito. Y dicen, echa, no hombre, está haciendo con una paciencia, está contando el dinero, pero despacito. Eso no es tampoco. No nos está diciendo el autor de los Hebreos, corre despacito. No, no es correr despacito. Porque luego puede decir uno, oye, vamos a predicar allá, vamos ahora acá, ahora vamos acá. Espérate, la Biblia dice que es con paciencia, despacito. No podemos andar predicando en todos lados. No, ese es el significado. Otra, el quinto significado que viene ahí en el diccionario dice, tolerancia o consentimiento en mengua del honor. Es decir, que te hacen algo y no reaccionas para que no se arme el pleito. Paciencia también. Dicen, hombre, le dijo un montón de cosas, pero el otro tuvo paciencia y lo aguantó. No quiere decir eso. Pero fíjese todo lo que una misma palabra en español quiere decir. Bueno, ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra
Y si buscan en el mismo diccionario de la Real Academia Española, el significado número 1, ese sí está más relacionado con la idea original, pero los otros no. ¿Qué dice el significado número 1 del diccionario normal? Dice capacidad de capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Esa es un poquito más la idea. Y ahorita vamos a ver la palabra original. Pero entonces está diciendo el autor, y corramos con la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La carrera que tenemos por delante. Soportar, padecer o soportar. Padecer o soportar. ¿Qué padeces o soportas? Acuérdense que le dijo Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. ¿Por qué le dice que soporte? Porque hay gente que no la soporta. ¿Por qué dice que hay que correr la carrera con paciencia? Que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Porque si no tienes esa capacidad en la vida cristiana de soportar algo que te venga sin alterarte, tarde o temprano vas a tronar. De modo que es muy importante tener paciencia. Bueno, dice aquí en otra definición de otro diccionario, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. ¿Cuál es ese bien para nosotros? La salvación. Para obtener la salvación debemos de tener la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir ese bien. Fíjense, una vez, hermano, nos comentaba el doctor Sagún que él no hace lavados de oído, que a él no le gusta hacer lavados de oído. Y le decíamos, ¿por qué? Dice, es que la gente quiere llegar y que le hagas el lavado luego. Pero dice, yo los pongo acostados de lado con un líquido afuera del consultorio, les aviento el líquido en la oreja y tienen que esperar 40 minutos. ¿Por qué? Porque en esos 40 minutos se afloja lo que les va a quitar y es más fácil podérselo limpiar. Es como cuando te van a cortar una uña enterrada, si remojas el pie antes y tienes la uña así más blandita, a que si tienes el pie completamente seco. Entonces dice, no me gusta, dice, porque yo les pongo el líquido, los dejo ahí acostados, les digo que se esperen y la gente se desespera, se para y se va. ¿Por qué? Porque pasaron ya 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y como él no les dijo que iban a estar 40 minutos ahí, la gente piensa, no, porque ya me fastidié, ya me molestó estar así acostado, el doctor no sale y se van. Bueno, ahí ellos deberían de tener la actitud de poder aguantar. Ay, me molesta el oído, me pica el oído, me duele el oído, estoy a disgusto, ya tengo media hora aquí, pero me voy a esperar. ¿Por qué? Porque el doctor me dijo que me esperara y quiero que me limpie para que ya se me quite esto y quedar bien. Esa es la idea un poco de la paciencia. Nada más que en el ejemplo que les estoy poniendo, estamos hablando de aguantar molestias y circunstancias durante 40 minutos. Y en la vida real vamos a aguantar muchísimas cosas durante toda la vida. Pero tenemos que aguantar. Porque en el caso de esta gente que iba con el doctor, pues se paraban y se iban, volvían atrás, ya no les limpiaban el oído y no se recuperaban. ¿Por qué? Porque retrocedieron. Y vamos a hablar de eso un poquito más abajo. Bueno.
La palabra que nosotros tenemos por paciencia tiene su origen en el griego pati, que significa sufrir. De ahí, hermanos, viene la palabra patiens, que es la palabra que se utiliza en los hospitales y en el seguro, en el ISSSTE, para decir paciente. De ahí viene la palabra paciente. Cuando llega alguien y dice, ya llegó un paciente, es alguien que está sufriendo algo, que está soportando algo y que tiene que aguantar, que si le van a poner la inyección, que si le van a poner el suero en las venas, que si le van a poner lo que sea, con tal de sentirse mejor. Esa es la idea. Bueno, en el griego, hermanos, se utiliza, inspirado por el Espíritu Santo, el autor utiliza la palabra upomone. No se preocupen tanto, no les voy a hacer un examen preguntándoles cuál era la palabra, porque sería muy cruel preguntarles cosas de griego. Pero es upomone, con H, por si alguien lo quiere anotar de todas maneras. Dice en griego, y corramos con upomone la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es upomone? Upo, hermanos, significa bajo o debajo, y mone significa permanecer. Upomone está compuesta de dos palabras. Upo es griego, que significa abajo o debajo, y mone significa permanecer. De modo que la idea es corramos con paciencia, es la idea de permanecer debajo. ¿Debajo de qué? Debajo de la presión que va a hacer en nosotros todas las pruebas, circunstancias adversas que se van a presentar en la vida de un cristiano. Todo lo que no nos gusta y se presenta en nuestras vidas es una presión. Y nosotros tenemos que permanecer debajo de esa presión sin doblarnos, sin tronar, sin retroceder, sin gritar, sin tirar la toalla. Tenemos que seguir avanzando a pesar de esa presión. Otra palabra con la cual pudiéramos entender esta palabra sería resistencia, constancia, perseverancia, mantenerse firmes. Este era el propósito, hermanos, que tenía el autor para aquellos a quienes les estaba mandando la carta, y es el mismo propósito para nosotros, que podamos resistir, soportar, para no retroceder, para no caer. Bueno, vamos a avanzarle aquí un poquito. El ejemplo natural, hermanos, que están poniendo es de una carrera. Acuérdense, estamos en un estadio y estamos corriendo. Ahí imagínese usted que iba corriendo. Pero ya te cansaste, ya te duele el cuerpo, tienes sed, calor, ya te pasaron, te desanimas, te alentas y ya dices, ya perdí, ya no puedo, ya no quiero, ya me fastidié, ya. A ese punto podemos llegar en la vida cristiana. Vamos corriendo, pero te pasa una cosa, te pasa otra cosa, te pasa otra cosa, te pasa otra cosa, y puedes llegar a decir, ya no quiero, ya no puedo. Y fíjese, hermanos, cuando a mí me vino lo del glaucoma, sobre la retinosis, yo tenía tiempo ya soportando la enfermedad, pero después de haber conocido de Dios, tuve los años más agresivos de la enfermedad,
más o menos a los 5 años que conocí de Dios, me arreció ya por completo, lo cual era una presión bastante fuerte que Dios me estaba ayudando a sobrellevar, que es este fruto que se llama paciencia, permanecer debajo, presionado, aguantando. Y luego, hermanos, de repente me viene el glaucoma, y el día que me vino el glaucoma, porque yo no me voy a hacer con ustedes el superhombre, el único super aquí es Dios. El día que yo vi que ya no veía, que me había venido el glaucoma, que me vino ese peso sobre el otro peso, inmediatamente yo le dije a Clarice, ya no puedo. Yo ya no puedo, le dije. Era mucho ya el peso que venía llevando y de repente me cayó más peso. Y le dije, ya no puedo. Pero hermanos, para la gloria de Dios se los estoy diciendo, 4 años después, sí pude. ¿Por qué? Porque Dios desarrolló upomone en mi vida. Y eso me ayudó. Y después vino la presión allá, hermanos, que todos ustedes saben. Y Dios desarrolló más upomone en mi vida. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Para esto, hermanos, déjenme decirles que unos poquitos días antes de que me viniera lo del glaucoma, yo le había orado a Dios y yo le había dicho a Dios que la situación que estaba viviendo espiritualmente hablando no me tenía contento porque no me sentía al 100, y yo sé que a ustedes les puede pasar cuando se sienten plenos y cuando ya no, y yo ya no me sentía bien, y le dije al Señor que me ayudara, que hiciera conmigo lo que quisiera para volverme otra vez a llenar de ese fuego, de ese ánimo, de esa llenura. Y a los 3 días me vino esto. Y ahorita van a entender por qué. Porque gracias a Dios me volvió a llenar y me dio más upomone. Pero ahorita lo vamos a ir viendo. El antídoto para el desánimo es la paciencia, el upomone. Y al ser tan importante, hermanos, vamos a profundizar un poquito más en esa palabra upomone para saber qué significa con más exactitud. Según el contexto de la carta, había hermanos que se estaban desanimando por la persecución, porque habían venido cosas adversas a su vida y ellos estaban desanimando, y ellos pensaban, unos se habían detenido, otros estaban ya cansados, desanimados, hablando espiritualmente, otros querían regresar atrás. Y el autor escribe, les dice, no, sigan, pero es que nos vino esto, nos está correteando Nerón, la gente no nos quiere, nos quitaron nuestros bienes, la gente se burla, a uno ya lo mataron, no, yo creo que esto no está bueno. Para eso es esta carta. Bueno, en el capítulo 11 se pusieron un montón de ejemplos de corredores de la carrera de la fe que tuvieron upomone en sus vidas y aguantaron. Y estos ejemplos del capítulo 11 de vida se pusieron por la idea que empieza el autor en el capítulo 10, que es a donde vamos a ir. Capítulo 10 de los Hebreos, versículo 32. Desde aquí está tomando la idea de animar y de seguir adelante en la carrera, soportándolo todo. Vamos a ver, porque esto se va a poner bueno, hermano. Ya se aburrió, duérmase un rato, ahorita lo levanto. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 32. Fíjese lo que les dice el autor a estos creyentes, y tómeselo personal. Pero traed a la memoria, es decir, acuérdense de qué. Y tú estás llorando y estás, no, pero que ya no puedo. Que... Acuérdate de qué. Los días pasados
en los cuales después de haber sido iluminado, es decir, acuérdate cuando recién te convertiste, acuérdate cuando Dios te llamó, acuérdate cuando te reveló el Evangelio y te diste cuenta que Dios había muerto por ti, que te había salvado, acuérdate, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es decir, estabas agradecido con Dios, estabas contento con Dios, sentías que amabas a Dios y te empezaron a venir cosas y dijiste, no me importa. Y que si mis papás no quieren, que si mis hermanos, que si mis primos se burlan, que no le hace, yo soy cristiano de todas maneras, Señor, dice al principio. Y esto ilustra, hermanos, como al principio de una carrera, cuando usted vea las Olimpiadas, fíjese quién al principio de la carrera está con cara de triste, o desanimado, o con ganas de no estar ahí. No, todos están listos, arrancan y cuando salen corriendo todos van con los ojos puestos en la meta, corriendo, haciendo su mayor esfuerzo, diciendo yo voy a ganar, sí, al principio. Pero después, si es un maratón, ¿qué pasa a los ciertos kilómetros? Viene el desánimo, viene el cansancio, vienen las ganas de rendirse. ¿Por qué? Por el calor, por el dolor del cuerpo, porque viste que ya te quedaste atrás, por muchas cosas. Y aquí dice, después de que fuisteis iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, es decir, algunos de estos padecimientos son, dice, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Vituperios, burlas y tribulaciones. Uy, que el cristiano, ¿a poco ya eres cristiano? Uy, el aleluya. Uy, santurrón. Ay, los fanáticos, ya no hablen de esto porque ya llegaron con la Biblia. Ay, no sé qué, que muy perfecto, que tú muy santo. Y no, al principio. ¿Y qué pasaba? Aguantabas. Bueno, dice el autor de los Hebreos, hay que seguir aguantando. Nomás que cada vez vienen cosas más fuertes. Fíjense, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos, dice, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, les quitaron las cosas, sufristeis con gozo. Les habían quitado sus propiedades, se burlaron de ellos, y ellos estaban contentos al principio. Por eso les dice acuérdense. Y Jesús cuando habla en Apocalipsis le dice acuérdate. No te acuerdes de lo malo, acuérdate de lo bueno, para que retomes otra vez ánimos. Dice, sufriste con gozo que te quitaran tus cosas. ¿Por qué? Sabías, reconocías, creías que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, me quitaron un terreno. Acuérdense del ejemplo que puse hace rato de Lucas. Me quitaron ahí una parcela que tenía, pero mi herencia está en el cielo. No, mi herencia está en la tierra. Aquí vamos a estar unos cuantos años y nos vamos. Entonces, dice, no les importó que les hicieran burla, no les importaron las tribulaciones, no les importó que los metieran a la cárcel, que les quitaran sus cosas al principio de la carrera, en tus primeros añitos de convertido. Pero fíjese lo que dice después. Lo que habían soportado en el pasado, con el paso del tiempo, al venir más cosas y cada vez más grandes, se fue haciendo más grande el peso y ellos tenían que permanecer debajo de ese peso. Pero no todos aguantan, hermano. Y ojalá Dios nos ayude a aguantar. Porque mientras todo esté bien y no haya suficiente peso, es fácil, pero cuando hay peso, es diferente. Bueno,
Fíjese en el verso 35 lo que dice. Ahí mismo estoy en Hebreos 10. No perdáis. Me desespera un poquito hablar así, hermano, porque me siento como que en una obra de Shakespeare. No perdáis. No pierdan, dice. Que no se les quite, que no se les pase. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza en Dios, la confianza en que Cristo va a venir, la confianza en que va a ser el cielo nuestra morada, la confianza en que vamos a vivir eternamente, que no importa lo de la vida, lo que importa es lo de adelante. No pierdas la confianza, que tiene grande galardón. Pero fíjese lo que dice el 36, y si puede leerlo en su Biblia, pélele bien los ojos. 10:36 dice: porque os es necesaria, no es una opción, es necesaria la paciencia, otra vez ya salió ahí. Se fija cómo la primera vez que la mencionó no fue en el versículo 2 de Hebreos 12, ya la había mencionado en el versículo 36 del capítulo 10, porque está manteniendo una misma idea, una carrera, una lucha constante. Comenzaste, qué bueno, creíste, al principio aguantabas, pero tienes que aguantar hasta el final, si no, no vas a ganar nada. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tú haces la voluntad de Dios. Fíjense bien, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida cristiana vas a hacer la voluntad de Dios. No vas a estar jugando, no vas a estar en pecado, vas a llevar una vida lo mejor que puedes con la ayuda de Dios, y aún así te van a venir cosas. ¿Se acuerdan de la vez pasada que les dije que se fueron a la balsa? Se subieron, estaban siendo obedientes y dentro de la voluntad de Dios, y se desató la tormenta. Bueno, acá es lo mismo. ¿Estás siendo obediente? ¿Sí? ¿Quieres el premio? Sí, pero necesitas paciencia. ¿Por qué? Porque siendo obedientes te van a venir cosas y te vas a desanimar, porque no vas a entender cómo es posible que estando bien, buscando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, te vengan cosas difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué me vienen estas pruebas? ¿Por qué me viene esta situación adversa? ¿Por qué viene esta persecución, escasez, enfermedad, luchas, tribulaciones, tentaciones? Y dicen, no, esto ya no. Mira, yo estoy sirviendo a Dios y mira lo que me pasó. Eso es lo que hace tronar a mucha gente. Yo estoy sirviendo a Dios y mira, no me ha contestado. Yo estoy sirviendo a Dios y mira, ahora ya me enfermé. Y la gente se desanima porque pensó que no le iba a venir nada malo porque estaban en Cristo. Estamos en Cristo. Sí, estamos yendo a la iglesia y mira, la gente que andan ahí afuera, los narcotraficantes, los asesinos, eso no les pasa nada. No se enferman, andan en unas camionetotas. Mira, nosotros no tenemos ni carro, andamos enfermos. Nos vino esto, ahora ya me pasó esto otro, ahora ya esto otro. No, es que así no. Yo no sé, yo pienso que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios no nos quiere, que Dios no existe, que Dios no sé qué, y se van. Eso es lo que quiere el autor evitar. La gente se pregunta esto, hermanos: ¿cómo es que siendo obedientes a Dios, cómo si Dios me ama y tiene el control de todas las cosas, por qué permite que todo esto me suceda? A ver, respóndame humanamente.
humanamente. ¿Dios me ama? Sí. ¿Dios tiene el control de todas las cosas? Sí. Entonces, ¿por qué permite que esto pase? Y eso es lo que frustra a los ateos. ¿Por qué hay tantos niños muriéndose? Mira, de un terremoto y se murieron niños. ¿Cómo Dios iba a permitir eso? No es posible que un Dios siendo bueno permita eso. Entonces mi conclusión es que no hay Dios y me voy. Y muchos creyentes creen en Dios y se convierten y todo, y pasa un tiempo y les vienen cosas y dicen, no hombre Señor, miren, yo les estaba ahorita poniendo el ejemplo mío, hermanos. Yo quería recuperar la vista, yo quería sanar, siempre he querido sanar, ¿quién no va a querer? Y después de como 6 años en el evangelio, lo pierdo todo, lo poquito que tenía, con otra enfermedad que me vino sobre la que ya tenía. Y luego, hermanos, ¿qué pasó? Después, todavía sobre eso, la persecución que se desató sobre nosotros. ¿Y se acuerdan lo que decía el hermano Cuco? Yo pensé. ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan los que estuvieron ese día ahí? Que dio testimonio nuestro hermano. Yo pensé que todos ustedes se iban a desbalagar y a volver atrás. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando, por la presión. Lo más natural era que tronáramos, renegáramos y todos dijéramos, no hombre, esto es puro cuento, las religiones y puro sacado de dinero y Dios no existe y todo. Y no, hermanos. Dice, me da mucho gusto que sigan. Esa es la actitud. Te vienen cosas difíciles a la vida. Y la gente dice, yo pensé que ibas a tronar. No, hombre, Edgar tenía la retina y le vino el glaucoma. Yo pensé que... Y luego se le vino encima la persecución y yo pensé que... No, seguimos. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es el que nos da esta capacidad, este upomone. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y vienen a tu vida cosas que te desaniman, no que me corrieron, no que me enfermé, no que alguna cosa. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y te vino a tu vida algo que te desanima, lo que necesitas es paciencia. Lo que necesitas es upomone para seguir avanzando a pesar de eso. Y yo me acuerdo que le dije a Clara, después de que me choqué y después de que me dijeron que ya no iba a ver y que me iban a explotar los ojos y todas esas cosas, hermanos, no quiero hablar mucho de eso, solo se los pongo como un ejemplo. Después me fui a una plaza ahí en San Luis con mi mamá, le marqué por teléfono sin poder ver absolutamente nada. Y le dije a Clara, a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante. Con ojos o sin ojos, como sea. Hay que seguir. No nos vamos a detener, le dije. No nos vamos a regresar con la guadalupana. ¿Qué vamos a hacer? Le dije. ¿Qué hacemos? ¿Volver atrás? ¿Renegar de Dios? Ya vino esto sobre lo otro. Hay que seguir adelante. Y luego vino lo que nos pasó acá sobre lo otro, que estaba sobre lo otro. Y hay que seguir adelante. No importa en una carrera, hermanos, qué tan bien saliste, con cuánta velocidad saliste, si eras el favorito. Lo que importa es que llegues al final. Tienes que resistir lo que venga. Dice el versículo 37, ahí mismo estoy en Hebreos 10. Porque aún un poquito, fíjese, eso es lo que hay que aguantar, un poquito. No, que son 10, 15, 20, 30, 50 años, es bien poquito, hermano, se pasa rápido. La gente que ha vivido bastante, voltea para atrás y dice, se fueron rápido. Entonces, ¿para qué nos quejamos tanto? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esa es la esperanza. Cuando te venga algo, viene una cosa sobre otra y otra, aguanta un poquito, porque el que ha de venir, Jesús, va a venir, no va a tardar ya.
Dice el 38, mas el justo vivirá por fe, creyendo, confiando, avanzando, véngale lo que le venga. Pero fíjese lo que dice después el verso 38, el lado B, dice, y si retrocediere, esto es lo que el autor quiere evitar, esto es lo que Dios no quiere, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Si empezaste, no le hace que lleves un cuarto, la mitad, 3/4 de la carrera, 7/8. Si retrocedes, no vas a agradar a mi alma, no vas a recibir el premio, de nada sirvió lo que hubieras aguantado. Lo que aguantas en tu vida vale la pena si lo aguantas hasta el final, si no, de nada sirve. Dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo? Por medio de Dios, que va formando y nos va dando esa capacidad de resistir y seguir adelante por medio de ese upomone, esa paciencia que estamos estudiando. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, porque ya se acabó la otra hora otra vez, pero vamos a seguir con una tercera parte de este tema. Me tardé un poquito, como les había dicho, en subirlo, porque lo estaba haciendo, lo estaba acabando, estaba estudiando, pero ahorita que ya lo subí, vamos a ver si es 1, 2, 3 o 4 partes, no sé, las voy a estar subiendo para que estén al pendiente, para que las estén escuchando, y ojalá, y primero Dios, esta palabra que Dios me dio les sirva en sus vidas, hermanos, que me sirva la mía. Oren por mí también, yo también necesito upomone y yo oro por ustedes, para upomonearnos todos y poder resistir lo que estamos viviendo ahorita y lo que vamos a vivir más adelante, para poder llegar al final, a la meta, y que todo lo que hicimos y soportamos haya valido la pena en Cristo Jesús, hermanos. Dios les bendiga.